se mueve y nada la moverá, aunque la tormenta fuerte esté. Más fuerte que los montes es, infinito en poder, nunca temblará. Antes de la creación ya estaba Él. Y no se mueve como el mar, limpiando nuestro ser. Nos quebranta, nos hace un nuevo ser. Yo me rindo a Él, y es Cristo, roca de salvación. Y toda mi fe está en Él, y es Cristo, roca de salvación. En su mano estoy, incomparable. Que firme es, que no se mueve y nada la moverá, aunque la tormenta fuerte esté. Más fuerte que los montes es, infinito poder, nunca temblará. Antes de la creación ya estaba Él. Y nos envuelve como el mar, limpiando nuestro ser. Nos quebranta, nos hace un nuevo ser. Y yo me rindo a Él, y es Cristo, roca de salvación. Y toda mi fe está en Él, y es Cristo, roca de salvación. En su mano estoy, incomparable. Nuestra roca, Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. En nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Su sacrificio me salvó y me sostiene con su amor. Y cuando no puedo avanzar, sé que su gracia eterna es. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, crucificado por la fe. Y es Cristo, roca de salvación. Cristo, roca de salvación. En su mano estoy, incomparable. Dilo fuerte, es Cristo. Y es Cristo, roca de salvación. Y toda mi fe está en Él siempre. Y es Cristo, roca de salvación. En su mano estoy, en su mano estoy, incomparable. Es Cristo, y es Cristo, roca de salvación. Y toda mi fe está en Él, y es Cristo, roca de salvación. En su mano estoy, incomparable. Eres incomparable, Señor. Así es, Señor. Eres nuestra roca. Eres incomparable. Grande es tu amor por nosotros, Señor. Solo en tu amor estamos seguros. Solo en tu amor estamos confiados. Cuán grande es tu amor por mí.
que a tu Hijo diste por mí. Ahora vivo en ti, Padre te amo, Padre te amo con todo el corazón. Y ahora camino en ti, y tu amor me guía a mí. Me amas tal cual yo soy, Padre me amas, Padre me amas, sí. Y el amor de mi Padre, tan profundo amor no hay como Él, no lo hay. Y hoy su gracia nos muestra, su amor sobre todo es, lo sé, el amor de mi Padre, el amor de mi Padre, tan grande amor, el amor de mi Padre, el amor de mi Padre, Abba Padre, Abba Padre, tu amor nunca termina, no hay otro como tú, no lo hay. Quiero estar por siempre en tu presencia, Padre tuyo soy, Abba Padre, Abba Padre, tu amor nunca termina, no hay otro como tú, no lo hay. Quiero estar por siempre en tu presencia, Padre tuyo soy, Padre tuyo soy, Padre tuyo soy. Y el amor de mi Padre, tan profundo amor no hay como Él, no lo hay. Hoy su gracia nos muestra, su amor sobre todo es, lo sé, el amor de mi Padre, el amor de mi Padre, tan maravilloso amor, el amor de mi Padre, el amor de mi Padre, Abba Padre, Abba Padre, tu amor nunca termina, no hay otro como tú. Yo quiero estar por siempre en tu presencia, Padre tuyo soy. Padre tuyo soy, 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 tuyo soy, tuyo somos. Y el amor de mi Padre, tan profundo amor no hay como Él.
nos muestra su amor sobre todo es, lo sé, el amor de mi Padre, el amor de mi Padre, tan maravilloso amor, el amor de mi Padre, tan grande amor, el amor de mi Padre. Eres nuestro Padre, Señor. Nos has hecho tuyos. Tú has pagado el precio por nuestras almas. Señor Jesús, nos has acercado al Padre. Te damos gracias, Señor. Somos tuyos, Dios. Nuestra alma te pertenece, Señor. No hay otro Dios como tú, Salvador. Padre tuyo soy. Abba, Padre, tu amor nunca. No hay otro como tú, no lo hay. Quiero estar por siempre en tu presencia. Padre tuyo soy. Abba, Padre. Abba, Padre, tu amor nunca, nunca termina. Padre tuyo soy, Padre tuyo soy. Padre tuyo soy, Padre tuyo soy. Padre tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Completamente, Señor. Toda nuestra vida, todo nuestro ser, te pertenece, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, sí, Señor. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es
invencible, soberano, tuya es toda la gloria para siempre, y tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, y tuya es toda para siempre, Señor, y tuyo es todo el honor. Dios, en lo imposible te adoramos, tú eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria para siempre, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, tú eres digno de adorar, tú eres digno de adorar, todo fluye de ti, y todo es para ti, tuya es la gloria, eres digno, Señor, tú eres digno de adorar, Jesús, eres digno de adorar, para siempre todo fluye de ti, y todo es para ti, tuya es la gloria, tú eres digno de adorar, Señor, tú eres digno de adorar, todo fluye de ti, y todo es para ti, tuya es la gloria, tú eres digno, Jesús, nadie como tú, Señor, para siempre, Todo fluye de ti, todo es para ti, tuya es la gloria. para siempre te adoramos, Señor. Para siempre, Señor. Y eres digno de adorar, Jesús, eres digno. Todo fluye de ti, y todo es para ti, tuya es la gloria, majestad, majestad, gloria a su majestad, Jesucristo merece todo honor para siempre, majestad, reino y autoridad, Cristo murió, resucitó, y hoy el Señor, majestad, majestad, gloria a su majestad,
Jesucristo merece todo honor para siempre. Majestad, reino y autoridad. Cristo murió, resucitó y hoy es Señor. Vamos una última vez, dile majestad. Majestad, majestad, tu gloria, su majestad. Jesucristo merece todo honor. Majestad, reino y autoridad. Cristo murió, resucitó y hoy es Señor. Cristo murió y resucitó y hoy es Señor. Y hoy es Señor. Tú eres el Señor. Nosotros también aquí tenemos algo especial preparado de parte del Señor. Y como dice la pantalla, la pregunta, ¿sabes cómo pelear? A veces nosotros como creyentes pensamos que no, de verdad, no debemos pelear. Y les puedo decir, cuando mis niños entraron en el kinder, no fue buenas noticias cuando su maestra estaba llamándome y diciendo, mira, están peleando. O incluso, les puedo decir la verdad, mi hijo menor, no voy a poner nombres, pero mi hijo menor fue expulsado de la cuna de la iglesia cuando era chiquito por sus acciones tan agresivas. No pueden imaginar esa, yo sé. Pero de verdad no es una cosa que esperemos como creyentes de que debemos estar peleando. Y cuando pensamos en Cristo, pensamos que debía ser más pacífico. Debemos ser las personas con dominio propio. No vamos a pelear, vamos a ofrecer otra mejilla. Esas cosas que hemos escuchado. Pero déjeme explicar algo de lo que Cristo de verdad quiere. Él quiere que estemos aprendiendo la guerra. Él quiere que estemos nosotros aprendiendo cómo pelear. Fíjense en lo que Jesús mismo dice en Mateo 10 y verso 34. Él dice, no creen que he venido a traer paz a la tierra. Es un engaño si cree esa. Porque él dice, no vine para traer paz, sino espada. Él está en la identidad o la intención de traernos en medio de un campo de guerra. La batalla ya está en toda parte. Entendemos nosotros que hoy día la guerra no es tanto en el físico y por eso pensamos que debemos ser más pacíficos. Pero de tal manera nosotros sí estamos en medio de una guerra y necesitamos tener la mentalidad de un guerrero valiente, una persona quien se puede presentarse ante Dios, quien sabe cómo manejar la palabra de Dios, cuál es la espada de Dios. Nosotros necesitamos tener la capacidad y tener una transformación de la mente y cómo pensamos. ¿Por qué? Porque necesitamos estar peleando.
Vamos a estar hablando un poquito de esa. Déjenme llevarles a parte de la lectura que disfrutábamos durante esta semana. Estamos en el libro de Jueces y en Jueces capítulo 3, casi al principio, antes de presentar jueces, etcétera, aquí se encuentra un texto y dice en verso 1 en adelante, dice, las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Fíjense, aquí dice la palabra de Dios. Dios, por su decisión divina, su soberanía, decidió dejar enemigo en el campo para que su pueblo pueda aprender cómo pelear. Quiero proponer algo a ustedes. Todavía Dios quiere lo mismo. ¿Cuántos pueden testificar que todavía tienen enemigos? Todavía el Señor ha dejado enemigo en el campo nuestro. El Dios de nuestra salvación, el Dios de nuestra alma, Él tiene todo el poder y claro que podía eliminar cualquier enemigo. Cuando entregamos la vida a Cristo Jesús, podía en ese momento bajar y aplastar todo enemigo, que la vida sea siempre fácil y pacífico. Pero el Señor no había hecho. Y ese texto nos indica parte de la razón, porque el Señor quiere que estemos aprendiendo a combatir. Él quiere que los enemigos estén, porque no hay mejor forma de aprender cómo pelear que tener un enemigo. Durante la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo estaba participando, practicando el arte de la guerra. ¿Por qué? Porque tenía un enemigo. Por eso se llamaba Guerra Mundial. Nosotros en la actualidad tenemos un enemigo, pero el problema es que muchos tratan de vivir en paz y decir no tengo enemigo y vamos a imaginar que no hay, etcétera, etcétera. Pero todavía el Señor tiene el mismo deseo por nosotros, que aprendemos cómo pelear, cómo tenemos. Cuando el pueblo de Dios, entrando en la tierra prometida, sabía cómo pelear, ellos, los primeros, estaban entrando porque tenían que pelear, pero Dios dice, no voy a entregar todos los enemigos. Unos pueden imaginar al leer esos textos, es porque unos fueron más fuertes y Israel no podía vencerles. No fue así. Porque Dios puede resolver cualquier conflicto, puede ganar cualquier batalla. Estaban hechos no por su fuerza, sino por la voluntad de Dios, porque quería dejarles por las otras generaciones. Aquí estamos nosotros 2000 años después de la victoria de Cristo Jesús en la cruz, pero todavía tenemos enemigos porque el Señor todavía quiere lo mismo. Siempre tendremos un enemigo. No es porque Dios no puede matarles, no puede destruirles, sino es porque Dios está buscando en nosotros una transformación. Él está buscando que seamos nosotros guerreros. Él quiere que seamos guerreros, porque todavía tenemos un enemigo. En 1 Pedro capítulo 5 y verso 8 dice, practican el dominio propio y manténganse alerta. Fíjense, cuando uno está en campo del enemigo, sus sentimientos, sus sentidos, su emoción, su vida está afectada. De verdad, dicen los expertos que habían aprendido acerca de guerreros y de la batalla y los efectos de la batalla en su vida, que a partir de 6 meses bajo ese estrés de vivir en un campo militar, cuando tiene un enemigo encima, si ha pasado más de 6 meses, comienza a bajar la calidad de los pensamientos del guerrero. No se puede hacer decisiones correctas, etc. Entonces es correcto entrar y salir,
entrar y salir. Y los quienes están en medio de guerra, ellos tratan de enviar sus guerreros, su ejército en fases, que pueden entrar por unos meses y regresar y entre a otro grupo y está siempre ciclando de esa forma. ¿Por qué? Porque cuando uno está en medio del campo de batalla, sus sentidos están al máximo y cualquier sonido, cualquier movimiento va a despertarles. No se puede descansar. ¿Sí? Pero eso es lo que está diciendo Pedro a nosotros. Dice, practican el dominio propio y manténganse alerta. Nosotros como creyentes no podemos disfrutar de 6 meses dentro y 6 meses afuera. Pedro nos dice, fíjense, siempre tienen que estar de alerta. Y luego dice, su enemigo. ¿Qué? Su enemigo. Todavía tenemos enemigo. Todavía el mismo enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devora. Nosotros todavía tenemos un enemigo. Y cuando uno dice, pero ya sabemos que es solamente un león rugiente, no puede atacar. Déjeme decir, no, si todavía puede atacar y todavía puede matar. Yo les puedo testificar que hay gente quien hace unos años estaba en la iglesia, pero la guerra espiritual en cual estaban no se ponía atención. Comenzaron a desviarse y no estar por un domingo, no estar por un tiempo, no estar entrando en oración diario con el Señor, y poco a poquito estaban alejándose de Dios, y un día el león le atacó y ya están perdidos, no están en la iglesia. Déjeme decir que el león sí puede matar. Nosotros si no tengamos los sentimientos y el dominio propio en control, si no estamos en alerta, siempre podemos nosotros ser matados. Sí es cierto, tenemos un enemigo, aún el diablo está rodeando, aún está rugiendo, y nosotros tenemos que reconocer. El Señor piensa que es importante que tengamos un enemigo, porque un enemigo nos enseña cosas importantes acerca de nosotros mismos. El enemigo nos enseña quién somos en él. Déjeme dar un ejemplo que no está acá en este texto. En un momento voy a estar llegando a Jueces capítulo 7, pero un ejemplo, por ejemplo, de David cuando tenía que enfrentar a Goliat. ¿Recuerda esa? David, cuando tenía un enemigo, podía descubrir quién es. Había ya visto eso antes, porque cuando estaba frente de Saúl, el rey de Israel, él dijo, mira, he matado el león y el oso. Cuando tiene uno un enemigo, tiene la posibilidad de entender quién somos en Dios. El enemigo nos provoca de esa forma. Y de verdad, cuando el enemigo Goliat estaba en el valle, él estaba provocando a Israel, gritando. Y todos estaban temblando. ¿Por qué? Porque estaban observando su enemigo. Pero cuando llegó David, él observaba no su enemigo, sino la grandeza de su Dios. Por eso podía gritar desafiando a Goliat y podía gritar, mira, hoy voy a entregar tu cuerpo a los fieras del campo y las aves del cielo. Porque has desafiado el Señor, el Dios de Israel, el Señor, el Dios de los ejércitos de Israel. Él podía declarar esas cosas porque tenía la mirada en qué grande es su Dios, pero solamente tenemos esa capacidad cuando también tenemos un enemigo. Él estaba observando. El enemigo nos enseña cosas de nosotros. En Jueces capítulo 7 tenemos una historia de Gedeón. Y no voy a leer toda la historia de Gedeón porque es de varios capítulos. Pero cuando llegó el ángel del Señor a visitar a Gedeón, estaba escondido. Y el ángel llegó y le saludó así: saludos, guerrero valiente. Y Gedeón
buscando a toda parte por una persona, descubriendo que fue la única persona y dice, yo creo que ya tienes el domicilio incorrecto. Yo soy el menos de importancia. Mi familia, el menos. Y el clan, el menos de tribu. Y de tribu incluso no somos fuertes. Entonces, que busque otra persona. Y el ángel dice, no. Yo sí sé, porque yo quiero que seas un guerrero valiente. Y lo mismo el Señor dice a nosotros. Y cuando está confirmado en el corazón de Gedeón, se convocó a todo Israel, todo el ejército, y tenía un ejército no tan grande como imagina uno, pero en contra de su enemigo fue menos, pero de tal manera podían hacerlo. Y el Señor llegó y dice a Gedeón, mira, no puedo yo salvar a Israel a través de ese ejército por números. Ellos van a pensar que fueran ellos y su fuerza. Yo quiero la gloria. Entonces, Gedeón, que salgas y anuncias a todos, si tienen temor, que vayan. Saliendo Gedeón y dice, si alguien tiene temor de luchar contra los medianitas, que se vayan, se regresen a casa. Y más de la mitad de personas se fueran. Yo creo que también Gedeón debía estar saliendo. Porque después de eso, también el Señor todavía dice, mira, todavía tiene demasiadas personas. Y el Señor otra vez limita y hasta solamente tener 300 personas. Y cuando tenía solamente 300 personas, el Señor llega a Gedeón y dice, si temes atacar. Pues sí, Gedeón estaba temblando de miedo. Estaba chocando rodilla con rodilla. Y dice, si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas y pues en las afueras del campamento. No voy a seguir leyendo, pero ellos obedecieron. Entonces Gedeón llegó y estaba escuchando el enemigo. Y fíjense, un enemigo dice al otro, tuve un sueño. Dice, cuéntamelo. Dice, pues, no sé, pero se bajaba golpeando el campamento de los medianitas y todo fue destruido. ¿Y sabe lo que fue? El otro dice, déjeme decir qué es. Es Gedeón, porque el Señor está entregando todo el campamento a Gedeón. Déjenme preguntarles, ¿cómo es posible que esos dos enemigos sabían el nombre de Gedeón, cuando por el testimonio propio de Gedeón fue el más insignificante de todos? ¿Cómo es posible que sabían el nombre de Gedeón? Dice, nada más fuera de por Gedeón. Y Gedeón, escuchando esa, regresó y dice, vámonos. Déjame decir una nota. No siempre es de buen consejo de escuchar el enemigo. El Señor dijo eso específicamente a Gedeón. No siempre nos manda a escuchar el enemigo, porque el enemigo trata de manipular, de engañarnos. De verdad, no debemos estar escuchando siempre el enemigo. Pero en ese caso, el Señor tenía control para enseñarnos a nosotros algo. Primera cosa que necesitamos entender en Cristo es que Dios pone enemigos para enseñarnos algo de nosotros mismos. Necesitamos aprender quién es Dios. Bajaba Gedeón para escuchar esa y dice, wow. Dios incluso ha puesto mi nombre en sus bocas. ¿Cómo es posible? ¿Quién es Dios? Y no solamente quién es Dios, pero enseñándonos quién es Dios en nosotros. ¿Quién somos en Dios? Nosotros sí, no somos los más insignificantes. En Dios somos guerreros valientes. Enseñarnos de nosotros mismos. Y que Dios está siempre con nosotros.
En 1 Juan capítulo 4 y verso 4 dice, ustedes queridos hijos son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Fíjense, dos cosas. Primera cosa, necesitamos quién es Dios en nosotros, porque es más grande el quien está en nosotros que el que está en el mundo. Pero también fíjense que habían vencido como guerreros falsos profetas, porque en el Nuevo Testamento estamos en medio de guerra espiritual, no guerra física. Nosotros tenemos que aprender unas cosas de nuestro Dios. En Romanos 8, Pablo nos habla en verso 31. Dice, ¿qué diremos frente a eso? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? A lo mejor hacemos una encuesta rápidamente. ¿Cuántos creen que hay un enemigo quien puede vencer al Señor? Levanta la mano. Que puede vencer, el enemigo vencer al Señor. ¿El Señor siempre va a ganar o no? ¿Estamos nosotros en acuerdo de esa? Entonces, si Dios está en nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? ¿Quién puede estar contra nosotros? No, Cristo siempre va a tener la victoria, pero necesitamos entender que hay una batalla que tenemos que luchar. Cuando tenemos un enemigo, apreciamos que Dios está con nosotros. Cuando uno es enfermo, se acerca a Dios. Cuando sus hijos están enfermos, se claman más a Dios. Y con el enemigo enfrente, yo les puedo garantizar. Puede ver que está leyendo esa historia de David y Goliat que hice referencia hace unos momentos, que David entró como una persona con mucha valentía. Y claro que sí. Pero también yo puedo decir, mientras estaba gritando, David estaba orando. Señor, aquí estoy. Ese es por tu gloria, es tu nombre. Tienes que usar ese momento. Porque presencia de un enemigo provoca a nosotros clamar al Señor. Lo mismo pasa siempre en lo natural. Sobre esas fechas, los niños regresan o inician clases en la escuela. Tenía oportunidad en esas semanas observar unos quienes estaban entrando en el kinder por la primera vez. Y aunque no están en peligro, porque nadie escoge un kinder esperando que se maltrate a su hijo, pero los hijos están asustados. ¿Y saben lo que es la respuesta natural? Cuando se presenta con una situación difícil, con un enemigo, puede decir, la naturaleza es agarrar a su protector, a su mamá, a su papá. Tenía oportunidad de observar unos niños chiquititos entrando en el kinder, pero con fuerza extraordinaria para agarrar las piernas de sus padres y gritando, ¡no! Y en la presencia de un enemigo debemos nosotros responder de la misma forma, agarrar a Dios. Somos sus hijos. Y en presencia de un enemigo, la tentación no es salir y decir, voy a pasar un tiempo en el campo. No, clamamos al Señor. Presencia de un enemigo nos provoca acercarnos a Él. Saber cómo pelear es solamente el inicio. El inicio. Es un proceso de saber cómo pelear. Pero una vez que un creyente y cualquier creyente quien ha pasado un proceso de discipulado va a aprender cómo leer la Biblia, va a aprender cómo orar, va a aprender cómo toda la armadura de Dios que se encuentra en Efesios 6. Pero el problema principal es cómo identificar el enemigo. Yo conozco unos cristianos quienes están leyendo la Biblia día tras día y están usando la espada de Dios, pero no contra un enemigo, sino contra otros cristianos. Están usando versos contra otra persona. Parte de la guerra es cuando podemos reconocer quién es
el enemigo. Y ese no es fácil, porque nuestro enemigo es experto en camuflaje y manipulación. Cuando entramos, vamos a pensar, el problema es con mi vecino. El problema es con mi patrón. El problema es con la maestra. El problema es con mi hermano. El problema, identificamos varios problemas. Es porque el diablo está engañándonos. Y el problema no es tanto cómo usar la espada. El problema no es tanto cómo usar las armas de nuestro Dios, sino el problema es cómo identificar el enemigo. Necesitamos un espíritu de discernimiento, porque Pablo incluso nos dice acerca de quién es nuestro enemigo. En Efesios 6 y verso 12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces el apóstol Pablo está tratando de explicarnos la forma de reconocer el enemigo. Está diciendo, fíjense, no es ese vecino. Fíjense, no es en el físico, no es el patrón, no es esas situaciones, sino es un espíritu quien está provocándoles, porque el enemigo trata de esconder tras de esas cosas. Tenemos entonces que siempre estar orando, usando las armas que tenemos según a Efesios 6, entrando en el campo de la batalla y sabiendo que el enemigo trata de manipular y orar. Es una razón de estar en la iglesia, porque igualito como el ejército, nunca se manda una sola persona para atacar. Se pone en tropas, grupos de personas. Y en la iglesia tenemos, y yo puedo entrar en un conflicto con mi vecino, y yo puedo regresar y decir a mi iglesia, mira, es porque mi vecino es un malvado, es horrible, porque he sido ofendido por sus palabras y mis emociones me traicionan. Pero cuando estoy en el grupo de la iglesia, ellos dicen, pero Pablo dice que no es contra esos seres humanos, no es contra carne y hueso. Entonces analizamos la situación y después de investigar junto con los demás de la iglesia, podemos entrar en la guerra orando por el espíritu que ha tomado, porque esa persona sufría de un maltrato cuando tenía 4 años y está todavía sufriendo con ese espíritu quien está atacándole a él, y se responde de esa forma. Pero podemos rescatar la persona cuando desarmamos el espíritu atrás. Por eso el Señor ha puesto a nosotros en un equipo, una tropa, una iglesia para estar atacando. Pero si regresamos a esa historia de Gedeón, en capítulo 8 tenemos cómo fue para la conclusión, para concluir la historia. Y están ganando. Gedeón de verdad había dirigido el equipo, pues, el ejército de Israel en victoria. Pero todo Israel sabía algo. El enemigo, aun cuando tenía multitud de personas, tanto como la reina del mar, dice la escritura, el enemigo no es todas esas personas, aunque fueran atacados y también matados. El enemigo principal fue los reyes, porque si escapan, solamente van a regresar con más personas. El enemigo principal son ellos. Entonces Israel agarró a esos 2 reyes, trayéndoles a Gedeón. Y aquí tenemos la práctica. Dice entonces, les preguntó a Zeba y Zalmuna, ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Parecidos a ti, respondieron ellos. Cada uno de ellos tenía el aspecto de un príncipe. Eran mis hermanos, replicó Gedeón, los hijos de mi propia madre. Tan cierto como que vive el Señor, si les hubiera
perdonado la vida, yo no los mataría a ustedes. Vamos a seguir leyendo en un momento, pero fíjense, porque eso nos habla acerca del enemigo. El enemigo nos puede reconocer. Recuerdo cuando en los principios dije que incluso esos dos estaban hablando de sueño, podía usar el nombre de Gedeón. El enemigo nos conoce. El enemigo nos conoce. Déjenme contarles una historia que pasó en el libro de Hechos en el Nuevo Testamento. Llegó un momento en cuando 7 hijos de un sacerdote estaban saliendo expulsando demonios y tenía esa práctica. Ellos iban a decir al demonio en el nombre de Jesús, quien predica Pablo, que se va. Y estaba bien exitoso por mucho tiempo, parece, porque tenía ese hábito. Pero la escritura nos enseña de que llega un momento en cuando el demonio respondió así: Jesús conozco y he oído de Pablo, pero ¿quién son ustedes? Fíjense, el enemigo podía reconocer. Ese me indica algo de mundo espiritual. Cuando Pablo entraba en una ciudad nueva, estaban todos los demonios temblando diciendo: Pablo ha llegado. Hemos escuchado de Pablo, había derrotado a nuestros amigos en otras ciudades. Ese precisamente pasó también regresando a la historia de David y Goliat. Recuerdo saliendo de la victoria contra Goliat, estaba cantando las mujeres de Israel. Estaba cantando: Saúl había matado sus miles, pero David sus 10,000. ¿Recuerda? Pero no fue solamente ellas. También estaba reconocido al lado de los filisteos. Al lado de los filisteos. Ellos rápidamente estaban corriendo la palabra. Goliat se murió, fue matado. ¿Por quién? Por David. Y su nombre se ganó fama. Incluso cuando David regresó a ese Jerusalén, y Saúl, el rey, se dice: mira, vas a ser como comandante, capitán de mis tropas. Tenía varios capitanes, pero dice la escritura que David ganó y tenía más éxito que todos. Yo puedo imaginar los filisteos años después. Un lado de un valle están los filisteos y los de Israel a ese lado estaban por pelear. Y llega uno con ojos muy buenos, llegando a capitán de los filisteos, y dice: capitán, tengo malas noticias. ¿Qué dice? Pues el capitán del otro lado es David. El capitán dice: oh, ¿por qué me dices esas cosas? Porque fue reconocido el nombre de David. Hasta que cuando David tenía que huir por la persecución que Saúl estaba haciendo contra él, ¿recuerda? Que él se encontró con los filisteos y en un momento ofreció pelear en favor de los filisteos. Y los capitanes dijeron: no, a David no. ¿No es él quien canta todavía las mujeres que dice había matado los 10,000? No, porque fue reconocido. El enemigo siempre puede reconocer a nosotros. Y cuando llega ese texto, dice, cuando Gedeón les pregunta: ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Fíjense su respuesta, dice: parecidos a ti. Unos pueden leer ese y decir: pobrecitos hermanos de Gedeón, porque no sabía qué estaba pasando y por casualidad. No fue nada de casualidad. El enemigo reconoce, pero no tenía foto, no tenía su celular para tomar foto de Gedeón y mostrar a todo el equipo. Él dice: mira, es una persona así, así, así. Y dice entonces: parecidos a ti. Porque había mandado a su ejército, los reyes de Medián, habían mandado ese informe: mata a Gedeón. Tal como Gedeón estaba atacando a Ezeba y Zalmunna,
Ellos podían decir a Gedeón en la cabeza, eso es lo que necesita hacer. Y ellos entraron como enemigo, trataron de atacar la persona Gedeón. Y Gedeón dice, mire, ellos eran mis hermanos. No dice mis medios hermanos, dice de la misma mamá. Entonces fue de aspecto similar. Ellos estaban esperando matar a Gedeón, porque fue el líder. El enemigo puede reconocernos. Y él dice que si hubiera perdonado la vida de ellos, yo no los mataría a ustedes. Entonces, volviéndose a Jether, su hijo mayor le dijo, vámonos, vamos, mátalos. Pero Jether no sacó su espada porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Y fíjense lo que dice Zeba y Zalmuna dijeron, vamos, mátenos tú mismo. Al hombre se le conoce por su valentía. Fíjense de unos detalles de nuestro enemigo. La primera cosa, el enemigo nuestro puede reconocernos. ¿Sabe quién somos? ¿Dónde vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde son los puntos débiles? El enemigo nos conoce. Número 2, el enemigo cuando no puede atacarnos a nosotros, va a atacar a la familia. Porque si puede tumbar la familia, puede hacernos retroceder en el campo. Preocupados. Por eso los padres, las madres, necesito animarles a estar siempre orando por tus hijos, por sus hijos. En la iglesia también tenemos la cobertura de autoridad, y cuando no puede atacar y tumbar con el líder de la iglesia, comienza a atacar los débiles. Porque así trabaja el enemigo, atacando, reconociendo el líder, reconociendo el enemigo, también atacando a nuestra familia. Pero luego el enemigo no tiene temor de la muerte. El diablo no tema la muerte. Cuando entra en el campo de batalla, tenemos que entender de que solamente uno va a salir con la vida. Cuando David entró con Goliat, los dos entendieron que solamente hay una salida por una persona. El enemigo entró y ellos no estaban rogando por su vida. Fíjense, ellos tenían que saber la respuesta de esas palabras. Ellos dicen, vamos, mátanos tú mismo. Al hombre se le conoce por su valentía. ¿Cree que ese fue para aplacar la ira de Gedeón? No, porque no tenían temor de la muerte. Entonces dice Gedeón, se levantó y mató a Zeba y Zalmuna y les quitó a sus camellos los adornos que llevaban en el cuello. Nosotros estamos en una batalla. Nosotros estamos con un enemigo quien nos puede reconocer. Estamos con un enemigo quien está por atacar a la familia. Estamos con un enemigo quien prefiere morir. Entonces, ¿cómo podemos responder? ¿Escondernos aún más? No, necesitamos hacer lo mismo. Tampoco debemos nosotros tener temor de la muerte. Dios dice a Gedeón, si temes, bájate y escuchar. Pero no debemos estar caminando en temor, porque el amor perfecto echa fuera todo temor. Porque nuestro enemigo no nos puede matar, porque tenemos como premio, como oficio de Dios, otorgado de parte de Dios, la vida eterna. Si entramos en el campo, necesitamos entender, vamos a ganar o morir, o si es necesario los dos. Pero estamos en medio de una guerra espiritual.
Cuando salimos no es solamente para descansar, para tener un tiempo de paz, para relajarnos. Yo conozco cristianos quienes después de relajar por tiempo están muertos. Muertos espiritualmente, hablo. Nosotros tenemos que levantarnos porque Dios todavía está buscando guerreros. Está todavía buscando gente quien quiere hacer la diferencia. Gente quien está en guerra cuando están doblando las rodillas, están orando. Gente quien en guerra están estudiando para aplicar la palabra de Dios, siendo espada de una arma ofensiva pero también defensiva. Necesitamos ser esas personas identificando quién es el enemigo, porque el enemigo, sí de cierto, está identificándonos a nosotros. Tenemos que salir de ese lugar reconociendo de que estamos entrando en el campo militar. Porque afuera tenemos león. Afuera tenemos un enemigo. Y el enemigo hoy no fue como el enemigo de hace años. Sí tiene su celular con la foto. Sabe todo de nosotros. Cuando David bajaba a visitar, qué interesante palabra, visitar a Goliat. Goliat dice, ¿quién es? Realmente es un muchachito. ¿Me va a atacar? No soy un perro para atacarme con palos y piedras. No sabía nada. Pero David sabía quién es. Y nosotros tenemos que reconocer quién somos en Cristo Jesús. Porque Cristo todavía dice lo mismo, que no había llegado para traer la paz, sino la espada. En Mateo 12 y verso 11 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Fíjense en lo que dice. Y los que se esfuerzan. No dice, y los que disfrutan de muchas vacaciones. No dice los quien después de 6 meses en el campo militar se regresa a casa para descansar, como tenemos en el mundo. No, nosotros estamos en alerta todo el tiempo. Porque sabemos que tenemos un enemigo quien quiere atacar. Y si no puede atacarnos a nosotros, va a atacar a la familia. Y si no puede atacar a la familia, va a atacar a la iglesia. Si no puede atacar a la iglesia, pues está siempre atacando. Y nosotros mejor decidimos que vamos a ir a lo ofensivo y vamos a esforzarnos y vamos a atacar, porque así está avanzando el reino de Dios. Dios no está buscando gente quien quiere pasar todo el tiempo dentro del templo o dentro de su casa descansando. Dios está buscando gente quien quiere una misión que llega a la mera puerta del infierno, rescatándoles, desafiando al diablo de salir, porque aquí estamos y sabemos quién somos en Cristo Jesús. Aún Dios hace lo mismo, como en los días de los jueces, dejando enemigos para que peleamos. Tenemos que pelear. No podemos ser débiles ni cobardes. Tenemos que aprender el arte de la guerra. Es urgente, porque si no aprendemos, déjenme decir, nuestro enemigo sí está aprendiendo, sí está practicando, sí quiere quitarnos la cabeza. Entonces manténganse alerta. Ora día tras día, hora por hora. ¿Por qué? Porque así luchamos y tendremos la victoria. Y el Señor sí va a ganar. Esa es la razón que en el principio de culto, cuando estuvimos celebrando la Santa Cena, estaba hablando tanto de la victoria de Jesús. Todavía disfrutamos de esa victoria, ¿no? Pero todavía, como en el día de Josué,
La victoria se ganó la tierra prometida, pero dejó unos enemigos. Y aquí estamos todavía con los enemigos para mostrar a esas personas que no son el enemigo, sino para mostrarles a ellos quién es Dios. Cuando destruimos el enemigo, el espíritu, la potestad tras, entonces ellos van a ver qué grande es Dios en nosotros. Pero necesitamos hacer fácilmente lo que hicieron los niños entrando en kinder, agarrando a Dios, agarrando a Dios en medio de la presencia de nuestro enemigo. Agarramos a Dios y tendremos la victoria. Inclina su rostro conmigo, por favor.